¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en mecanismos de participación ciudadana. Yo soy Darío Mora Jurado y soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Conmigo van a ver el día de hoy y mañana el tema de revocación de mandato. Vamos a ver cómo es un tema que ya se llevó a efecto, ya se aplicó en la elección presidencial, perdón, para este presidente de la República actual, ya terminando 3 años, o sea, acabando sus 3 años. Los primeros 3 años se llevó a cabo el procedimiento de revocación de mandato. Lo vamos a revisar mañana a fondo, qué fue lo que sucedió, cuáles son las reglas y por qué no tuvo mucho éxito este primer procedimiento. Pero bueno, entre diversos mecanismos que tenemos de participar la ciudadanía, uno es la revocación de mandato, que pues veremos, como les digo, entre hoy y mañana. Ustedes pueden participar en cualquier momento de las sesiones. No tenemos que esperarnos al final de cualquier sesión para participar. Si no, pueden abrir su micrófono, pueden poner por ahí una manita o pueden poner cualquier comentario por escrito directamente en el chat, insisto, sin ser necesario esperarnos hasta el final. Esperamos que, bueno, esta presentación sea de su utilidad. Y bueno, también quiero decirles que aquí al principio, en la primera lámina, esta que están viendo, viene ahí mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Si mañana, terminando la sesión de mañana, alguien quisiera esta presentación, pues ahí está sus órdenes, me escribe a mi correo electrónico y con todo gusto yo les contesto haciéndoles llegar esta presentación. Bueno, lo primero que tenemos que revisar relacionado con este tema de revocación de mandato, pues es cómo la ciudadanía está representada y por qué posteriormente la ciudadanía tiene procedimientos de participación directa. Porque antes todo era a través de nuestros representantes, conforme lo dicen los principios constitucionales, y posteriormente pues empezaron a crearse, como vamos a ver, y a plasmarse en la Constitución procedimientos de participación ciudadana directa, como seguramente ya lo están viendo, el referéndum, el plebiscito, la revocación, entre otras, de mandato, pues son participaciones que hacemos directamente. Pero ¿qué es lo primero entonces que tenemos que revisar? El 39 de la Constitución. El artículo 39 de la Constitución nos habla de la soberanía nacional y nos dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Entonces aquí lo primero que tenemos que revisar es quién es el pueblo, porque los políticos, las políticas siempre hablan del pueblo en términos generales, es decir, todas las personas, todas las mexicanas y todos los mexicanos. Pero en realidad nuestra Constitución, en el artículo 39, cuando habla del pueblo, se refiere solamente a la ciudadanía. Los que ejercemos la soberanía nacional somos solamente las ciudadanas y los ciudadanos, no lo que comúnmente conocemos como el pueblo, es decir, por ejemplo, las menores y los menores de edad no ejercen soberanía. ¿Y qué quiere decir soberanía? Bueno, que la ciudadanía va a tomar sus propias decisiones en nuestro país. Es decir, como dice el 39, el pueblo es el que va a tomar las decisiones dentro de nuestro país. Pero bueno, pues obviamente, si ahorita revisamos la lista nominal, somos 94, 95 millones de ciudadanas y de ciudadanos. Entonces, ¿dónde nos vamos a poner de acuerdo? Empezando, ¿dónde nos vamos a reunir? No hay lugar donde nos podamos reunir 94 millones de personas. Y luego, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? Entonces, por eso se desprende este sistema de que la soberanía radica en el pueblo, pero vía nuestros representantes. Como no podemos tomar todas las decisiones por votación o lo que ustedes quieran, entonces dice el 40 en la Constitución, vamos a tener que ser una república representativa, democrática, laica y federal. ¿Qué quiere decir representativa? Que pues entonces, como somos tantas personas, vamos a tener que elegir a los que nos van a representar. Y no son poquitos,
Son muchas las personas que nos van a representar, pero ojo, desde ahí se desprende el sistema. Nos van a representar, o sea, van a trabajar por intereses a favor del pueblo, por intereses a favor de la ciudadanía. ¿Y quiénes nos van a representar? Bueno, dice el 40 de la Constitución. Pues nos van a representar, tenemos dos órdenes de gobierno, el federal y el local. En el orden federal, ¿quién nos va a representar? Pues la Presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones. Son 300 diputaciones de RP, 300 diputaciones de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, 128 senadurías, 2 de mayoría por estado, una de primera minoría por estado, o sea, el que queda en segundo lugar en el estado también tiene derecho a una senaduría, y los 32 o las 32 restantes son en el Senado de la República por representación proporcional. Cada estado también pues, va a representar con 2 senadoras o 2 senadores que quedaron en primer lugar, una senadora o un senador que quedó en segundo lugar, también vendrá uno, y finalmente los de representación proporcional, que es una figura que en realidad no representan a ninguna entidad federativa, esas 32 senadurías por RP, porque son las listas que inscriben los partidos políticos, que registran. Ellos también nos van a representar, y finalmente la presidencia de la República, que se va a competir el año que entra. Podemos tener a partir del 24 presidenta o presidente del país que también nos va a representar, que por cierto, pues ahora va a tomar posesión el 1 de octubre y no el 1 de diciembre. Nuestro actual presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, terminará su encargo el 30 de septiembre del año que entra, y a partir del 1 de octubre del año que entra, pues tendremos una representación en la presidencia de la República. Ese es el orden federal, pero también tenemos el orden local. También nos va a representar una gobernadora o un gobernador en cada una de las 32 entidades federativas. También ayuntamientos, miles en el país, y diputaciones locales, es decir, en cada una de las 32 entidades federativas, pues tenemos un congreso que nos va a representar. Todos ellos son representantes de nosotros. En el ayuntamiento hay regidoras y regidores, síndicos y síndicas. Todos ellos nos van a representar para tomar decisiones en nuestro país de diferentes índoles, pero todos van a ser nuestros representantes. Y entonces por eso nace el sistema electoral, porque vamos a tener que organizar consecutivamente, consecuentemente, diversas elecciones para elegir a esas personas que nos van a representar. Entonces, por eso somos una república democrática, porque seremos nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, los que vamos a elegir cada 3 años o cada 6 años a quienes nos van a representar. Y esas personas que nos van a representar van a tomar una serie de decisiones. Lo primero que tenemos que revisar es que esas decisiones las tomen a favor de la ciudadanía, dejando afuera intereses partidistas o dejando afuera intereses personales. Porque posteriormente nosotros también vamos a decidir si queremos que nos sigan representando o no. Acuérdense que existen también 2 figuras muy importantes. La reelección, que siempre hemos tenido la reelección, y en 2014 se da la reelección consecutiva. Porque muchos dicen, no, apenas a partir de 2014 tenemos reelección. La reelección siempre, hasta lo que no había estado, era consecutiva. Porque yo podía ser senador, después diputado, después senador, después otra vez diputado, después presidente municipal, después diputado local y luego presidente municipal otra vez. Entonces la reelección ahí estaba. Lo que no existía era la figura de reelección consecutiva. Ahora puedo ser senador e inmediatamente, nuevamente, reelegirme como senador. Nada más que tengo que cumplir con 2 requisitos que también han sido muy discutidos y muy cuestionados. Si quiero volver a ser senador, lo primero que necesito es que me registre en mi partido.
Fíjense, esa decisión no la tomo yo directamente. Primero mi partido político me tiene que registrar nuevamente para competir en una reelección. Si el partido no decide volverme a registrar, no me puedo reelegir. Es un tema que sigue a discusión porque en realidad, pues si es nuestro representante, ese senador, los que tendríamos que decidir si se reelige o no en primera instancia somos nosotros. Pero primero lo decide el partido. Ya si el partido decide volverlo a registrar para que compita y pueda reelegirse, entonces ya nosotros en las urnas podemos decidir si queremos que se reelija o no. En senaduría son 2 veces, puedo ser senador y nuevamente puedo ser senador. En diputaciones 4 veces, puedo reelegir, puedo ser diputado y luego reelegirme 3 veces consecutivas. En ayuntamientos 2 veces, pero bueno, ahí está la figura. La única excepción que históricamente la tenemos es que el presidente de la República no se puede reelegir y tampoco se registra un suplente en la presidencia de la República o un vicepresidente, etcétera. Y gobernaturas. Las gobernaturas tampoco se pueden reelegir ni pueden tener suplentes. Históricamente así nos dice pues la historia de nuestro país, ¿no? Pero bueno, entonces si vamos a ver si queremos que se reelijan los que nos representan o no, pues tenemos que revisar muy bien qué están haciendo. Si en verdad nos están representando y si en verdad están tomando decisiones a favor de la ciudadanía o no. Y por eso, bueno, pues también la Constitución nos habla de que somos un país democrático. En términos electorales, democracia quiere decir que todos tenemos los mismos derechos políticos y que todas y todos también podemos ejercer esos derechos políticos. Y si se nos vulnera por ahí alguno de estos derechos políticos, pues para vivir en una verdadera democracia, fíjense, tenemos que contar con la autoridad que proteja ese derecho político que yo estimo que se me está vulnerando. Después vamos a ver cuáles son esos derechos políticos. Entre ellos son, pues, participar en una revocación de mandato, por ejemplo. Pero tenemos que tener a la autoridad. Ahora, a lo mejor ustedes me dicen, no, pues la autoridad, obvio tenemos que tener una autoridad que proteja nuestros derechos políticos. Pues sí es tan obvio que en 1900, a ver, vámonos a la elección presidencial donde ganó Miguel de la Madrid la presidencia de la República. En 1982, pues resulta que lo obvio no era obvio. No teníamos la autoridad jurisdiccional que nos protegiera nuestros derechos políticos. No había nadie. Porque en 1982, si ustedes iban al Poder Judicial Federal o al Poder Judicial Local y decían, es que se me está vulnerando tal derecho político, el Poder Judicial les contestaba, aquí no revisamos, aquí no protegemos derechos políticos. Te equivocaste de puerta. Nos desechaban la demanda. ¿Y entonces a dónde íbamos? ¿Saben qué? A nuestra casa de regreso, porque no había ni un solo tribunal que protegiera derechos políticos en 1982. Había autoridades administrativas, pero eso no es una verdadera protección. Necesitábamos una protección jurisdiccional de un tribunal. 1988. Quizá ustedes no se acuerdan, ¿no? Pero en 1988, pues nació una figura, si revisan ahí en internet, ponen elección 1988, pues van a encontrar por ahí el concepto se cayó el sistema. ¿Cómo que se cayó el sistema en 1988? Se cayó el sistema quiere decir dos cosas, que estaban los resultados ahí electrónicamente y se apagaron, o que se cayó el sistema porque no quiso hablar. Entonces lo que sucedió en la realidad es que fue en 1988 y se estaban recabando los resultados electorales y de repente se apagó el sistema, se apagaron esos resultados y cuando volvieron a aparecer los resultados ya traían otros resultados distintos. Entonces hay quienes dicen, pues ahí se cayó el sistema y cambiaron los resultados, pero bueno, la autoridad se defiende, es decir, la Comisión Electoral, Federal Electoral, se defendió y dijo, no, ¿saben qué? Pues aquí están las boletas si quieren contarlas, cuéntenlas. Ahora, ese 1988, ¿quién decía quién era el candidato ganador a la presidencia? O la candidata ganadora a la presidencia. ¿Quién lo decidía? Muchos dicen la Secretaría de Gobernación. Pues no, no era la Secretaría de Gobernación.
Quien organizaba la elección en 1988 era la Comisión Federal Electoral, pero quien decía quién ganó y quién perdió era la Cámara de Diputadas y Diputados. Y ahí se abrieron una serie de paquetes. Se armó en realidad un relajo ahí, una discusión, en fin, con motivo de la elección presidencial, pero finalmente la propia Cámara de Diputadas y Diputados dijo, pues ganó este y perdió este y punto. Pero ¿a qué me refiero con esto? Era una autocalificación política. Imagínense que la Cámara de Diputados y Diputadas resolvía las 300 diputaciones federales. Esa Cámara automáticamente decía, estos son los diputados y diputadas que ganaron y estos son los que perdieron. Esa era la autocalificación. La misma Cámara decía quiénes eran las nuevas y nuevos diputados. En senadurías, ¿quiénes decidían la elección de senadurías? Pues el Senado de la República. Y en la presidencia, la Cámara de Diputadas y Diputados. A nivel local, pues ¿quién? El gobernador, vía una comisión, organizaba la elección y el Congreso local decía quién ganó en ayuntamientos, calificaba la elección también de diputaciones locales y calificaba la elección de gobernador o gobernadora. Pero ¿quién defendía en 1988 nuestros derechos políticos? Pues necesitábamos, sí había un tribunal electoral que nació en 87 por iniciativa del presidente Miguel de la Madrid, pero un tribunal de carácter administrativo. Se llamaba Tribunal de lo Contencioso Electoral. Sus sentencias no eran definitivas, las revisaba la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, en 1988, pues si me preguntan directamente, pues nos empezaron a defender algunos derechos políticos, pero no todos. Y las decisiones finalmente las tomaba la Cámara de Diputadas y Diputados en cuanto a calificación de elecciones. ¿Quién ganó y quién perdió? Todavía en 88 lo decidía el Congreso de la Unión. Pero ¿para qué les platico todo esto de 1988? Porque todo esto provocó una gran reforma electoral. Eso sí sirvió del 88, que se provocara una gran reforma electoral y que los partidos políticos se pusieran de acuerdo, reformaran la Constitución y crearan dos instituciones muy importantes. El Instituto Federal Electoral, por primera vez en toda la historia de nuestro país. Eso tendría que haber pasado por los 30, 40, 50, pues pasó hasta 1990, que nace una autoridad independiente que va a organizar las elecciones. El IFE, ¿no? Instituto Federal Electoral, y también en 1990 nace el Tribunal Federal Electoral, ya un tribunal que va a proteger directamente nuestros derechos políticos, ya un tribunal no administrativo, sino jurisdiccional, y que en el desarrollo de la actividad de este Tribunal Federal Electoral, lo que llamaban TRIFE, que todavía algunos medios de comunicación le siguen llamando TRIFE al Tribunal Electoral, bueno, ese TRIFE era un tribunal jurisdiccional y en el desarrollo de su ejercicio, que duró 6 años, de 1990 a 1996, también en 1993 se hizo una muy importante reforma constitucional donde ya no revisaba el Congreso de la Unión las sentencias del tribunal. Entonces ese TRIFE se volvió un tribunal autónomo, independiente y con algo que sigue revisándose en el 2023. Desde ya 1993 se dijo, las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Y entonces empezó la gran discusión en 1993, pues ¿cómo que tenemos un tribunal que no puede revisar sus sentencias la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues no, es un tribunal que sus sentencias son definitivas e inatacables. Y muchos académicos especialistas decían, pues está mal el sistema, no es posible que tengamos un tribunal que sus sentencias no las pueda revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esa gran discusión sigue, pero a la fecha, las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siguen siendo definitivas e inatacables. No las puede revisar la Corte. Entonces ya lo veremos en algunas otras sesiones, pero el desarrollo de ese TRIFE fue lo más importante que podemos hablar del TRIFE, sentencias definitivas e inatacables. Luego en 1996 nace el Tribunal Electoral, el actual, ya incorporado al Poder Judicial de la Federación,
también con sentencias definitivas e inatacables, y con la reforma del 2007 adquirió atribuciones de ser o jurisdicción constitucional. Ya lo podemos decir con toda seguridad, aunque muchos académicos insisten todavía que el Tribunal Electoral no es un tribunal constitucional, pues la propia Constitución le da, a partir de 2007, jurisdicción constitucional muy clara. ¿Qué quiere decir? Que el Tribunal Electoral puede inaplicar normas contrarias a la Constitución. A partir de 2007 quedó eso muy claro y se dijo, porque había un debate entre la Corte y el Tribunal antes de 2007 y de repente en el 2000, la Corte, en el 2002, perdón, se resolvió una contradicción de tesis y la Corte le dijo al Tribunal, tú no puedes hacer, tú no tienes atribuciones, tú no tienes jurisdicción constitucional. Y entonces el tribunal tuvo que revisar muchas sentencias posteriormente porque la Corte se había pronunciado que no tenía jurisdicción constitucional. Pero luego llega 2007 y entonces el Poder Constituyente le da atribuciones de Tribunal Constitucional. Es decir, los partidos políticos, vía sus grupos parlamentarios, reforman la Constitución en el 2007 y se dice, actualmente todavía se sigue diciendo, en el 99 de la Constitución, el Tribunal Electoral puede inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales. Y haciendo más extensiva esa interpretación, también cuando se estimen inconvencionales, cuando sean las normas contrarias a la Constitución o cuando sean las normas contrarias a los tratados internacionales, el tribunal puede declarar la inaplicación de cualquiera de esas normas que se digan contrarias. Por eso es un tribunal constitucional, porque además sus sentencias es un tribunal terminal, porque sus sentencias son definitivas e inatacables. Cuando el tribunal dice esta norma es inconstitucional y no se aplica a esta persona, pues esa norma no se aplica a esa persona y es una sentencia definitiva e inatacable. No puede ser revisada ante otra autoridad. Y ya de pasada les digo también qué pasa con los tratados internacionales y qué pasa con los tribunales internacionales. Pues no aplica en materia electoral, pero fíjense a qué me refiero. Cuando resuelve el Tribunal Electoral, una sentencia es definitiva e inatacable. Después nos podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí nos podemos ir. Y después, en un periodo determinado, la Corte Interamericana se va a pronunciar de una sentencia y le puede decir al Estado mexicano, ¿sabes qué? Te condeno y tienes que cumplir con esto y tienes que reformar tu Constitución. A lo mejor en materia electoral o en materia de derechos políticos. Pero ¿por qué les digo esto? Porque si el tribunal resuelve en un proceso electoral, esa resolución es definitiva e inatacable. Ese proceso electoral ya no va a cambiar. Lo que nos diga después la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo va a tomar en cuenta el Poder Constituyente y a lo mejor reforma la Constitución o no sé cómo venga la sentencia de la Corte Interamericana. Pero, por ejemplo, si el Tribunal Electoral anula una elección de una senaduría, ya se anuló. Después nos podemos ir a la Corte Interamericana, muy bien. Pero esa elección ya se anuló y no va la Corte Interamericana a decir, oye, la anulaste mal o ¿sabes qué? Vuelve a organizar el proceso. Eso ya quedó definitivo e inatacable. Todo lo que suceda en un proceso electoral queda definitivo e inatacable por el Tribunal Electoral. Posteriormente, a lo mejor nos vamos a la Corte Interamericana, a lo mejor no, pero ese proceso ya pasó. Ya quedó atrás y ya todas esas sentencias fueron definitivas e inatacables. Como les digo, si se anula una elección, pues se anuló. Y después nos vamos a la Corte y a lo mejor la Corte nos dice, oye, reforma tu Constitución o haz esto, haz aquello, lo que sea. Pero en ese proceso ya no podemos regresar. Como el caso Castañeda, quería ser candidato independiente, agotó la instancia ante la Corte, agotó la instancia ante el tribunal, después se fue a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana resolvió a su favor, pero cuando quería ser candidato independiente no pudo y ya no pudo, y ni modo de volver a organizar la elección presidencial porque después ganó Castañeda el asunto en la Corte Interamericana. No, pues esa elección presidencial quedó definitiva, inatacable, el presidente pues fue presidente todo el tiempo, aunque Castañeda haya ganado el asunto posteriormente
ya no pudo participar como candidato independiente, pero lo que sí generó posteriormente fue una reforma constitucional donde se incorporó la figura de las candidaturas independientes y los medios de impugnación necesarios para defender una candidatura independiente. Pero no fue en su momento candidato independiente. A eso me refiero, con que las sentencias del tribunal son definitivas e inatacables. Por lo tanto, lo que hace el tribunal ante estas circunstancias es realizar un control constitucional. Cuando resuelve una sentencia, pues revisa qué dice la Constitución, pero también revisa qué dicen los tratados internacionales. Para no omitir a los tratados internacionales, pues el Tribunal Electoral revisa en sus sentencias la Constitución, pero también revisa los tratados internacionales. Revisa la jurisprudencia nacional, pero también revisa la jurisprudencia internacional. Al mismo tiempo. Entonces, casi les puedo decir, el Tribunal Electoral es un tribunal que revisa temas nacionales, pero también temas internacionales. Porque el tribunal sabe que esa persona que vino al tribunal no le va a dar tiempo de irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese proceso electoral. Por lo tanto, el tribunal asume y revisa tratados internacionales y revisa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso cuando hablemos, o seguramente ya lo han visto, de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, van a ver cómo prácticamente todo el fundamento de la jurisprudencia del Tribunal Electoral es con base en la Constitución, pero también con base en tratados internacionales. Si leen una jurisprudencia, prácticamente van a ver por ahí que se refiere el Tribunal Electoral también a tratados internacionales, porque tiene que revisar el tema convencional. Entonces ahí viene ya una protección completa de nuestros derechos políticos, de todas las personas. La que no teníamos, de veras que yo cuando lo estudio parece broma, pero no teníamos esa protección, porque históricamente también es un caso raro, pero se da. Históricamente en nuestro país, pues el Poder Judicial ordinario no quería entrarle al tema de derechos políticos. Desde el tema Iglesias Vallarta, vean el desarrollo histórico del Poder Judicial Federal en nuestro país y no le quería entrar al tema de derechos políticos. Y decía, yo reviso todas las materias, pero derechos políticos es un tema político. Eso que lo revisen los diputados y las diputadas, que lo revise el Congreso de la Unión. Fue hasta 90 donde decidieron que existiera un tribunal electoral. Y luego, ¿qué pasó en 1996? Ojo, también un tema muy importante. En 1996 le dicen a la Corte, pues, ¿qué crees? Vas a tener competencia en materia electoral. Y como era una reforma constitucional, pues seguramente en 1996 las ministras y los ministros dijeron, pues vamos a tener que traer el tema electoral porque ya se reformó la Constitución. Pues que nunca nos habíamos dedicado al electoral, pues de repente somos ministras y somos ministros y nos dijeron, tienen competencia en materia electoral y le van a tener que entrar. Pues que yo soy especialista en civil, en fiscal, en laboral, ¿no? Pues ahora también en electoral, porque nacen las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Pues a partir de 1996 podemos ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decirle, oye, esta nueva norma es inconstitucional o esta nueva norma es inconvencional contra tratados internacionales. Entonces, ¿sabes qué? Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez de esta norma. Hay dos problemas ahí. Primer problema, no podemos ir la ciudadanía. Como se dice coloquialmente, no es una acción, la acción de inconstitucionalidad no es una acción muy democrática, porque ustedes y yo no podemos ir a impugnar una norma. ¿Quiénes pueden ir? Pues diputadas, diputados, senadoras, senadores, otras autoridades, ¿no? Pero la ciudadanía no puede ir. Primer punto. Segundo punto importante, si un partido político, que por lo general los que presentan acciones de inconstitucionalidad en materia electoral son los partidos políticos, si va un partido político y impugna una norma, pues para que esa norma se declare su invalidez, necesariamente se necesitan 8 votos de 11 ministras y ministros que tenemos. Necesitamos 8 votos.
Es lo que está sucediendo actualmente con el tema del Plan B. El Plan B son 6 reformas electorales, 5 reformas a leyes electorales y una nueva ley electoral que se creó con esta reforma electoral. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el Plan B dice, vamos a tener una nueva. Y otras 5 leyes electorales se reformaron. Pero ¿qué sucede con este famoso Plan B? Esta reforma electoral. Pues que es legal. Se reformaron leyes, no la Constitución. Entonces, todo esto que les vengo platicando, siempre que teníamos una reforma electoral, la que ustedes quieran, la del 90, la del 96, la del 2007, la de 2014, las anteriores al 90, que también fueron muy importantes, pues todas se reformaba la Constitución y después se reformaba la ley, pues para que fueran, pues las normas legales fueran conformes a la Constitución. Esta vez, en el Plan B, se trató de reformar la Constitución en materia electoral, pero no alcanzaron los votos. Por eso se llama Plan B, porque el Plan A no alcanzó y no se reformó la Constitución en materia electoral. Entonces nos vamos al Plan B, vamos a reformar las leyes porque si no se alcanza la votación. Se reformaron las leyes porque se alcanzó la votación en el Congreso de la Unión, más bien en diputadas, senadores, ¿no? Se reformó. Pero es una reforma, ojo, legal. Y entonces los partidos políticos, varios partidos políticos, impugnaron ante la Corte estas reformas legales y le dijeron es que no son conformes con la Constitución. Hay normas en el Plan B inconstitucionales y hay normas en el Plan B inconvencionales. Entonces, fíjense, el Plan B adquirió vigencia una vez que se publicó, pero posteriormente se impugnó ante la Corte y la Corte resolvió suspender el Plan B. Y en este momento así estamos. El Plan B está suspendido. ¿Qué quiere decir eso? No es vigente. Las nuevas normas electorales, ojo, legales. La Constitución no se tocó, no se modificó. Pero las nuevas normas legales están suspendidas. ¿Qué pasa cuando suspenda la Suprema Corte este Plan B, estas nuevas normas legales o reformadas? Aplican las anteriores. Entonces, en este momento, si hoy me preguntan qué leyes aplican en materia electoral, las anteriores al Plan B. ¿Cuáles van a aplicar en el próximo proceso electoral 2023-2024? Pues ojalá se pronuncie la Corte antes de que inicie el próximo proceso electoral y nos diga, ¿es vigente el Plan B? ¿Son constitucionales las normas y nos vamos con el Plan B al proceso electoral 2024? ¿O nos puede decir es inconstitucional el Plan B y nos vamos con las normas anteriores al Plan B al 2024? ¿O nos puede decir una tercera cosa, estas normas son constitucionales y estas son inconstitucionales? Pues hay 3 escenarios: que todo el Plan B sea inconstitucional, que todo el Plan B sea conforme a la Constitución y quede vigente, o que algunas normas queden vigentes porque son conforme a la Constitución y otras normas no sean vigentes porque son inconstitucionales. En ese momento estamos. Nunca había pasado este tema. Es primera vez, pero ¿por qué sucede? Porque no se reformó la Constitución y sí se reformó la ley. Entonces podemos encontrar quizá normas legales contrarias a la Constitución. Y es lo que está revisando la Suprema Corte. Pero imagínense que ya estamos en ¿qué? Finales de abril. El proceso electoral federal, ¿cuándo inicia? Este mismo año, 2023. Estamos a finales de abril del 2023 y si me preguntan ¿cuándo inicia el proceso electoral? Aquí nos dice muy bien Leonardo, en septiembre con estas normas. Como dice muy bien Leonardo. Pero si el Plan B queda vigente, porque es conforme a la Constitución, o por lo menos la norma que dice cuándo inicia el proceso electoral es conforme a la Constitución, vamos a empezar la tercera semana de noviembre. O sea, fíjense cómo andamos, no sabemos cuándo va a empezar el proceso electoral. Así está, ni siquiera cuándo vamos a empezar.
Ahora imagínense todo lo demás, estamos hablando de 6 leyes electorales. Entonces la Corte pues tiene una presión ahí muy importante, porque si bien es cierto, no hay fecha para resolver el plan B, pues la Corte sabe que se tiene que resolver antes de que inicie el proceso electoral. Inclusive la legislación dice que no puede haber una reforma electoral fundamental 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. Entonces, como dice Leonardo, si actualmente lo vigente es que inicie en septiembre, pues la Corte, entre comillas, tendría que resolver, pues quítenle agosto, quítenle julio, quítenle junio, 3 meses antes, pues tendría que resolver el próximo mes, en mayo. 6 leyes electorales. Vean el origen, por eso la Corte decía, a mí no me pasa en la materia político-electoral. ¿Y saben cuál es uno de los orígenes muy importantes? De que la materia político-electoral tiene plazos para resolver, las demás materias no. Y la Corte siempre ha dicho, pues oigan, yo veo todas las materias, no me pasen lo electoral, porque entonces me van a amarrar a que yo tengo que resolver lo electoral en determinados plazos. No me da tiempo, yo veo todas las materias. Y todavía me ponen lo electoral. Pues así quedó. Por eso también tiene origen este tema de que debe haber un tribunal electoral y que sus sentencias sean definitivas e inatacables. Nada más les doy un ejemplo. Imagínense que se impugne en el 2024. Es solamente un supuesto, no sabemos. En 2012 llegaron 360 demandas más o menos de la elección presidencial. En 2006, 370 demandas de la elección presidencial. Vean cómo es lo electoral. 2018, ¿saben cuántas demandas llegaron? Ninguna. Porque el candidato que ganó en el 2018, nuestro actual presidente, ganó con un margen de 18 puntos. Al ganar con un margen de 18 puntos, ningún partido político impugnó la elección presidencial por primera vez en la historia de nuestro país. ¿Quién fue el único que impugnó? El PES, el que ganó. El PES estaba en la coalición con el candidato ganador, que actualmente es nuestro presidente. ¿Pero por qué impugnó el PES la elección presidencial? Porque perdió su registro como partido político. Entonces no impugnó diciendo quiero que se anule la elección presidencial. Impugnó diciendo hubo un cómputo erróneo en diversas casillas, en diversos distritos, y entonces le dieron más votos al PT y a Morena y me dieron menos a mí, y quiero que se corrija eso para no perder mi registro como partido político. Pero finalmente la Sala Superior en el 2018 resolvió, no sabes qué, si se contaron bien los votos y pierdes tu registro como partido político. Pero ¿saben cuántos distritos impugnó el PES? Los 300. Entonces llegaron 300 demandas, pero del PES. Y saben que el Tribunal Electoral, todas esas elecciones presidenciales, tenía fechas límites para resolver. Las 300 demandas o las 360, tiene fecha límite para resolver. No puede decir, ay, pues 2, 3 años me lleva y ahí las voy sacando. No. Tiene que resolver en agosto todos esos asuntos. Entonces imagínense que a la Corte le digan, pues ¿sabes qué, Suprema Corte? Pues ya que resuelve el tribunal esas 360 demandas, tú revísalas en segunda instancia las 360 demandas. ¿Y qué crees? Tienes una semana. Pues no. Obviamente la Suprema Corte va a decir, no, pues no, no me da tiempo. ¿Cómo creen que yo voy a revisar 360 demandas en una semana antes de que lo marque la ley? Y así también en senadurías y así también en diputaciones, la presidencia es una sola. Senadurías son 128 que se pueden impugnar, diputaciones son 500 que se pueden impugnar, y luego se pueden impugnar elecciones en las 32 entidades federativas, y la Sala Superior tiene fecha límite para resolver todas esas elecciones. Pueden llegar 1000 demandas, 2000 demandas, 3000 en el 2024. Van a ser las elecciones más grandes en la historia de nuestro país. Todas las entidades federativas van a tener elecciones, más las 500 diputaciones, las 128 senadurías y la presidencia de la República. Entonces no le podemos decir a la Corte, oye, ahí te van sentencias de todas estas elecciones para que las revises. Por eso no es un capricho del legislador que el Tribunal Electoral sea la última instancia y sus sentencias sean definitivas e inatacables. Así lo hace el legislador, porque además, dice el legislador, pues a ver si le da tiempo a la Sala Superior, porque es como un embudo. Hay tribunales en los estados,
hay salas regionales en el Tribunal Electoral, pero finalmente todo al final puede llegar a la sala superior. Sentencias de salas regionales, sentencias de tribunales en las 32 entidades federales. Por eso sus sentencias son definitivas y inapenables. Entonces de ahí viene la especial importancia que tiene una sentencia de la sala superior, y es ahí donde se protegen los derechos políticos de todas las personas. Y se siguen protegiendo los derechos políticos de todas las personas. Y es donde nace la figura, ¿no? Esta muy importante, que por cierto se trató de hacer una reforma constitucional de las acciones afirmativas. Acuérdense que hace 15 días, hace 3 semanas, se trató de reformar la Constitución para quitarle facultades al Tribunal Electoral y, entre otras cosas, no pudiera revisar decisiones de normas internas dentro de los partidos políticos. No pudiera, en su caso, el tribunal en una sentencia resolver un tema de acción afirmativa. Y el tribunal también siempre lo ha señalado. Bueno, si no quieren que yo revise temas de acciones afirmativas, si no quieren que yo diga como tribunal, pues va a haber 30, 40 o 50 distritos en materia indígena, y ahí solamente en diputaciones se pueden registrar personas que pertenezcan a comunidades indígenas como medida de acción afirmativa, pues entonces plánalo en la ley y se acabó. Si la ley dice tiene que haber 50 distritos con personas indígenas de los 500, pues ya lo dice la ley. Si la ley dice tiene que haber 30, pues ya lo dice la ley, se acabó. Si la ley dice tiene que haber 10 distritos indígenas en el país, en diputaciones federales, pues ya lo dice la ley, pero si la ley no lo dice, y vienen personas que pertenecen a comunidades indígenas y nos dicen, oye, tribunal, crea una acción afirmativa y obliga a los partidos a que registren personas en estos 30 distritos o en estos 20, o como se dijo, los distritos que tengan más del 60% de la población sean personas que pertenecen a comunidades indígenas, pues ese distrito debe ser indígena porque tiene más del 60% de personas que pertenecen a comunidades indígenas. Pues entonces ahí los candidatos y las candidatas deben ser personas que pertenezcan a una comunidad indígena. Pero si no lo dice la ley, lo dice el tribunal. Es de personas indígenas, con mujeres sucedió lo mismo, con personas con discapacidad sucedió lo mismo, y así diferentes personas de la diversidad sexual que ahora están diciendo, y creo que tienen razón, que debemos decirles de diferente orientación sexual, bueno, como sea, también el tribunal los protege. Y entonces luego se trata de hacer una reforma constitucional hace 15 días, 3 semanas, algo así, donde dice, no, ¿sabes qué, tribunal? Eso no lo puedes hacer. Vamos a reformar la Constitución, porque eso depende de cada partido político. ¿Qué pasó? Que las personas que estaban en el Congreso, vía acción afirmativa, pues no quisieron aprobar esa reforma constitucional. Empezando por las mujeres. Dijeron, pues, si el tribunal tiene 20 años protegiendo los derechos políticos de las mujeres, pues las mujeres dijeron, no, pues no le quiten esa facultad al tribunal. Y sigue en discusión, ¿no? Pero iba a ser una reforma constitucional y se le iban a quitar facultades al tribunal electoral. Por ejemplo, tampoco les gustó cuando el tribunal electoral dijo, pues de estas 500 gobernaturas tienen que registrar los partidos políticos, por lo menos de estas 15 gobernaturas, en el 2021 los partidos políticos tienen que registrar por lo menos de las 15 en 7 candidatas mujeres a la gobernatura. Y por eso actualmente tenemos 9 gobernadoras. Tampoco les gustó cuando dijo el tribunal, oigan, partidos políticos, pues saben que en el proceso para designar a el presidente del INE, pues ahora va a ser presidenta. Y la quinteta va a ser de puras mujeres para la presidencia del INE. Pues la Cámara de Diputadas y Diputados dijo, ¿pero cómo? Pues sí, porque tiene que aplicar el principio de alternancia. ¿Y ese cuál es? Pues si ya fue presidente del INE, ahora va a ser presidente. Y entonces así está pasando en el mundo, no creo que nada más en México, pero los tribunales constitucionales están defendiendo los derechos políticos de las personas, sobre todo de los grupos en situación vulnerable. Y ahora, ¿qué pasó también en este año? Tenemos por primera vez en la historia una presidenta del INE que va a durar 9 años. Y tenemos por primera vez en la historia una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2 de las instituciones más importantes en nuestro país, pues las presiden mujeres, ¿no?
y por ahí van las acciones afirmativas y la protección de los derechos políticos de las personas. Y vamos a ver, pero sí quería decirles antes de entrar a los temas estos, pues que el plan B está suspendido y entonces hay que esperar qué va a suceder con ese plan B, si va a quedar vigente o no, para que yo luego les pueda decir, pues ¿qué creen? Ya quedó vigente y el proceso electoral inicia la tercera semana de noviembre. ¿O qué creen? Fue inconstitucional y el proceso inicia en septiembre. Pero imagínense que estamos a finales de abril y ni siquiera sabemos con certeza cuándo va a iniciar el proceso electoral, mucho menos todo lo demás. Bueno, ahora rápidamente, los derechos humanos, porque ya después vamos a entrar a por qué nacen estas figuras de procedimientos participativos y por qué nace la revocación del mandato y por qué nace el referéndum y por qué nace el plebiscito. Pero antes de entrar a estos temas que seguramente ya vieron con mis compañeras y compañeros algunos de estos procedimientos, hay que definir esto importantísimo. ¿Qué pasó en junio del 2011? ¿Por qué se reformó el primero de la Constitución? Y fíjense, también parece broma, pero no es. Busquen la Constitución del 2010 y busquen la palabra derechos humanos. No la van a encontrar en toda la Constitución. En el 2010 la Constitución hablaba de derechos humanos. Entonces podemos pensar, pues ¿qué? ¿No había derechos humanos o qué? No, sí había derechos humanos, sí se protegían derechos humanos, pero no estaba el concepto así directo, derechos humanos. Se hablaba de garantías individuales, garantías sociales, derechos políticos, ahorita los vamos a explicar, pero no se hablaba de derechos humanos. Viene la reforma, el primero de la Constitución, se incorpora el concepto de derechos humanos. Y ojo que este primero de la Constitución es una norma constitucional que se ha revisado, ¿saben en dónde? En todo el mundo. Y se han reformado en el mundo algunas constituciones donde plasman este mismo texto en su estado, porque es un texto de vanguardia que muchas constituciones todavía no lo hablan y en México sí. Por ejemplo, si revisan la constitución española o la francesa, la italiana, no hablan de esto, de control convencional. Y en México sí se habla ya de control convencional. Lo primero que dice es, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos, y esto es lo que les decía, reconocidos en la Constitución, pero al mismo tiempo se habla y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hay muchas constituciones en el mundo que no hablan de derechos humanos reconocidos en los tratados. Y para empezar, en Estados Unidos no se reconocen los derechos humanos en los tratados internacionales. Estados Unidos no se somete a la jurisdicción internacional. No se somete a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Canadá tampoco. En Europa sí, pero por ejemplo, Reino Unido, que tiene un sistema anglosajón como el de Estados Unidos, también no le gusta someterse a disposiciones internacionales o a tribunales internacionales. Aquí en México sí lo dice muy claramente el primero de la Constitución, derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero ahora, parece ahí que está muy clara la Constitución, pero si yo les pregunto, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Ya vamos a empezar con problemas. Y luego les pregunto, ¿y los políticos cuáles son? Y luego, ¿los derechos políticos son derechos humanos o no son derechos humanos? Y luego, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? ¿O son lo mismo? ¿Y por qué les digo esto? Porque México es uno de los pocos países en el mundo, si no es que es el único, como ya lo platicamos, que tiene dos tribunales para proteger los derechos humanos. Constitucionales los dos tribunales y de última instancia. Si revisan en Europa, pues muchos países democráticos europeos tienen tribunal constitucional, como la Corte en México. Y esos tribunales europeos, o el de Estados Unidos, o el de Canadá, esos tribunales constitucionales protegen derechos políticos también. En México no.
En México la Suprema Corte protege todos los derechos humanos a excepción de los derechos políticos. Si queremos en México protección de nuestros derechos políticos, como ya lo platicamos, entonces tenemos que irnos al Tribunal Electoral. Y nunca vamos a llegar a la Corte. Porque si me vulneran un derecho político, como participar en un plebiscito, entonces, o participar en una revocación de mandato, si me vulneran ese derecho político, no me voy a ir a la Corte, ni al juzgado de distrito, ni al colegiado de circuito. Me tengo que ir al Tribunal Electoral, ya sea al estatal o al federal. Por eso entonces en México, si tenemos dos jurisdicciones completamente distintas que nunca se van a encontrar, porque las sentencias de la Corte nunca las va a poder revisar el Tribunal Electoral, pero las sentencias del Tribunal Electoral nunca las va a poder revisar la Corte, entonces tenemos que distinguir muy bien los derechos humanos, los fundamentales, y luego los civiles y los políticos. Porque cuando hable de un derecho civil, tengo que irme a la Corte o al Poder Judicial Ordinario, ¿no? Pero cuando hable de un derecho político, tengo que irme al Tribunal Electoral o a los tribunales electorales. Entonces, bueno, primero, derechos humanos son derechos universales, inherentes a las personas. En todo el mundo todos tenemos reconocidos nuestros derechos humanos. Si yo nací en Japón, pues tengo derechos humanos. Si nací en China, tengo derechos humanos. Si nací en Brasil, tengo derechos humanos. Y si nací en México, tengo derechos. Todos los tenemos reconocidos. Pero ¿cuál es la diferencia con los derechos fundamentales? Que los derechos fundamentales los reconoce mi sistema jurídico de mi país. El Estado mexicano reconoce los derechos humanos tales y esos derechos humanos que reconoce el Estado mexicano son derechos fundamentales. Habrá algunos derechos humanos que no reconozca el Estado mexicano. Entonces esos derechos humanos no van a ser fundamentales. ¿Cuál puede ser un derecho humano que no reconozca el Estado mexicano? Por ejemplo, el derecho al ambiente, derecho de ambiente o el derecho ambiental entre los mares de China y Japón. Sí, puede ser un derecho humano, ¿no? Que debe protegerse el medio ambiente en las costas que están entre China y Japón, los mares que están entre China. Pues eso no es un derecho humano fundamental en México, porque eso no afecta a México, las costas entre China y Japón. Pero los que sí protege el sistema jurídico mexicano, esos son derechos fundamentales. ¿Dónde están? En la Constitución mexicana. ¿Y en qué otro lugar están? En los tratados internacionales ratificados por el Senado. Solo en esos tratados. Primero los suscribe el Ejecutivo y luego los ratifica el Senado. Todos esos derechos humanos que están en esos tratados ratificados por el Senado también son derechos fundamentales. Obviamente, más los que están en la Constitución. Entonces ya pasamos a los fundamentales, los que están en la Constitución. Pero luego nuestra Constitución los clasifica y dice estos son garantías sociales, estos son derechos civiles, y por ahí nos dice en el 35 de la Constitución, que ahorita o mañana los vamos a revisar, estos son los políticos. ¿Y cuáles son los políticos? Mañana los vamos a revisar, pero entre esos votar, ser votado, asociarse, afiliarse. Otros derechos políticos muy importantes, participar en los procedimientos de participación ciudadana. ¿Cuáles son esos? Plebiscito, referéndum, los que estamos estudiando en este diplomado, revocación de mandato. Participar en esos procedimientos también es un derecho político. Participar en la revocación de mandato es un derecho político que yo tengo. Entonces, si tengo algún problema con esa participación, me tengo que ir a un tribunal electoral. No me puedo ir al Poder Judicial Ordinario. Pueden decir, oye, no, si tú lo que estás alegando es que no puedes participar o si puedes participar o lo que sea en este procedimiento de participación ciudadana, plebiscito, referéndum, el que quieran, entonces vete al Tribunal Electoral, porque ese es un derecho político, ya lo vamos a estudiar después y así dice la Constitución. Bueno, entonces más o menos ahí vamos en orden, pero luego, si yo les pregunto, a ver, ¿la libertad de expresión qué es? ¿Derecho civil o derecho político?
Porque si la libertad de expresión, que es un derecho humano y es un derecho fundamental también, si la libertad de expresión es un derecho civil, entonces me tengo que ir al Poder Judicial Ordinario si me lo vulnera. Pero si la libertad de expresión es un derecho político, me tengo que ir al Tribunal Electoral. Pero resulta que en el capítulo constitucional de derechos políticos no está libertad de expresión. No está. Ahorita lo vamos a buscar entre hoy y mañana y van a ver que en el 35 no está libertad de expresión. Y otros, derecho a la información o derecho de petición, o hay muchos que no están en el 35. Entonces llegaron varios casos hacia el tribunal. Por ejemplo, llega un candidato al tribunal o una candidata y le dicen, oye, se me está vulnerando mi libertad de expresión. Yo soy candidata a diputaciones federales, estoy en campaña y resulta que ya me sancionaron por esto y esto. ¿Y qué pasó con mi libertad de expresión? No me dejan pronunciarme. Entonces ahí, cuando empezaron a llegar esos casos, lo que definió el tribunal en una jurisprudencia fue cuando los derechos fundamentales tengan relación con la materia político-electoral, se entenderán también como derechos políticos. Cuando los derechos fundamentales no tengan relación con la materia político-electoral, se entenderán como derechos civiles y entonces los tiene que proteger otra autoridad. Entonces así pasa con la libertad de expresión. Cuando la libertad de expresión, que es un derecho humano y que es un derecho fundamental, esté relacionado con la materia electoral, se entenderá como un derecho político y lo tiene que proteger el Tribunal Electoral. Cuando esa libertad de expresión no tenga relación con la materia político-electoral, pues lo tendrá que proteger el Poder Judicial Ordinario. Lo mismo sucede a nivel local. Nos vamos al juzgado o nos vamos al Tribunal Electoral. Pero en México por eso tenemos que hacer esa distinción siempre, porque tenemos las dos vías, dos sistemas jurisdiccionales distintos, tenemos las dos vías y tenemos pues dos jurisdicciones que llegan hasta tribunales constitucionales. La jurisdicción que revisa todas las materias, que termina en la Suprema Corte, y la jurisdicción que revisa especialmente la materia electoral, que termina en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y para lo electoral, pues por eso tenemos normas específicas en materia electoral, que solo aplican en materia electoral. Tenemos medios de impugnación específicos en materia electoral. No nos podemos ir en juicio de amparo en la materia electoral. Entonces, ¿en qué nos vamos a ir? Bueno, en JDC, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, o en revisión constitucional, pero son medios de impugnación en materia electoral específicos. Hasta ahorita está así. Si el plan B queda vigente, pues el plan B dice que ya no se va a llamar Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales. El plan B dice que se va a llamar Juicio Electoral. Y todos los demás también se van a llamar juicios electorales. El de inconformidad, juicio electoral. El de apelación, juicio electoral. Pero eso dice el plan B. Ahorita se llama JDC, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, el que voy a utilizar si me vulneran un derecho político hasta que el plan B se defina si queda vigente o no. Si el plan B queda vigente, entonces ese famoso JDC ahora se va a llamar juicio electoral nada más. Y si quieren impugnar una elección en el 2024, ya no va a ser juicio de inconformidad y después recurso de reconsideración. Si quieren impugnar una elección en el 2024, se va a llamar juicio electoral. Pero eso, ojo, si queda vigente el plan. Entonces imagínense cómo estamos en este momento, que ni siquiera sabemos si vamos a presentar un JDC o si vamos a presentar un juicio electoral. Pero bueno, el tribunal ya también se pronunció en un acuerdo y dijo, para el tema del plan B tiene los mismos efectos. Por ejemplo, si alguien llega ahorita y nos dice, oye, impugno vía juicio electoral, conforme lo dice el plan B, pues entonces el tribunal le contesta a esa persona, había un acuerdo que tiene el tribunal, le dice, oye, no sabes qué, el plan B está suspendido, voy a admitir tu demanda, pero no se llama juicio electoral todavía, se llama JDC. Cambio de vía, admito tu demanda y la resuelvo, pero si se hace la aclaración, cuando se presenta la demanda, sabes que todavía no se llama juicio electoral. ¿Cómo no? Pues el plan B está suspendido. Cuando se defina la corte sobre el plan B, entonces ya le vamos a decir a esa persona que viene al tribunal, ¿es JDC o es
juicio electoral. Sin embargo, obviamente el tribunal, atendiendo a la tutela judicial efectiva, al 17 de la Constitución, al acceso a la tutela judicial, como también lo dicen los tratados internacionales, acceso a la justicia, pues el tribunal admite todas las demandas. Simplemente le aclara a la persona que presentó la demanda, sabes que en este momento se llama JDC. Después veremos si se sigue llamando JDC o si se va a llamar juicio electoral. Depende cómo se defina el plan B. Entonces, cualquier tema de revocación de mandato, de referéndum, de plebiscito, pues también pueden llegar aquí hasta el tribunal y a lo mejor llegan en JDC, que es como una ley vigente, o a lo mejor la persona, el ciudadano o la ciudadana, llega conforme al plan B y nos dice juicio electoral. Pues ya dijo la sala superior, no hay ningún problema, yo admito tu demanda, pero te digo en ese momento de qué estamos hablando, del plan B, estamos hablando de juicio electoral. Si el plan B todavía no está vigente, estamos hablando de JS. Y bueno, finalmente esta primera Constitución nos dice siempre se le debe dar la protección más amplia a los derechos humanos, entre ellos a los derechos políticos. Debe ser progresiva. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, en caso de duda, un tribunal debe proteger el derecho humano, en este caso político, y no restringirlo. Eso quiere decir progresividad. Antes se hablaba de garantismo. Garantismo o un tribunal garantista, se decía el tribunal tiene que garantizar que protege ese derecho político. Pero ahora estamos hablando de progresividad, de un tribunal progresista. El tribunal no solamente debe garantizar que se proteja, sino debe realizar la interpretación más amplia. Si tengo duda, lo que debo de hacer es proteger el derecho político y no restringirlo. Y este derecho político se puede tratar de participar en un procedimiento, ¿no?, participativo de toda la ciudadanía, como todos estos que están viendo en ese diploma. Ahora, finalmente, este primero de la Constitución también, entre otras cosas, dice quién debe proteger los derechos políticos de todas las personas, entre ellos, como derechos humanos, dice todas las autoridades, no solamente la sala superior. También las salas regionales deben de proteger derechos políticos. También los tribunales de los estados deben proteger derechos políticos. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México también, pero también los institutos estatales electorales. Lo que ahora se llaman OPLES, también deben de proteger derechos políticos. Es decir, la Constitución no dice las autoridades jurisdiccionales. La Constitución dice todas las autoridades. Entonces, si yo soy instituto estatal electoral de cualquier estado o de la Ciudad de México, también estoy obligado a proteger derechos políticos y hacer interpretaciones progresivas. A lo mejor muchos nos pueden decir, oye, pero yo estoy en el OPLE, pues yo no tengo atribuciones para hacer estas interpretaciones. Pues sigue ahí la discusión. Pero entonces, si yo no quiero en el OPLE hacer una interpretación constitucional, porque eso le corresponde a la autoridad jurisdiccional, pues entonces me traigo la jurisprudencia del tribunal electoral o del tribunal que ejerce jurisdicción. Y entonces me traigo esa jurisprudencia y digo, no, es que yo no estoy haciendo la interpretación. Mira, yo soy OPLE y no estoy haciendo una interpretación constitucional, simplemente estoy aplicando la jurisprudencia de la Sala Superior que me obliga a proteger este derecho político. Y no lo estoy haciendo yo esa interpretación. Simple y sencillamente estoy aplicando la jurisprudencia de la Sala Superior que además me obliga. Pero siempre buscar la interpretación favorable a la protección de derechos políticos. Si soy autoridad administrativa, pues voy a tener que buscar la jurisprudencia necesaria para proteger ese derecho político, pero no restringirlo, porque si lo restringo, voy en contra de lo que dice la Constitución. Y este 133, fíjense, tiene muchísimo tiempo, pero luego no le hacemos mucho caso. Este 133 nos dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales ya tienen antes del 10 de junio de 2011 ya estaba esto. Dice, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados por el presidente y aprobados por el Senado de la República, será la ley suprema de toda la Unión.
Muy bien, hasta ahí vamos bien, como el primero. Y dice aquí, vean esta aclaración muy importante. Los jueces, aquí hay que agregarle las juezas y los jueces, de cada entidad federativa se arreglarán a la Constitución Federal y a los tratados internacionales. Y vean lo que dice después, a pesar de disposiciones en contrario en constituciones locales o en leyes de entidades federativas. O sea, si yo soy juez local, yo soy juez de Colima, y la Constitución de Colima dice una cosa, pero el Tratado Internacional dice otra cosa distinta, yo como juez de Colima tengo que aplicar el tratado y no la Constitución de Colima. Y luego nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pues es que yo soy juzgador aquí en Nayarit, ni modo que no le haga caso a la Constitución de... No, pues no, no le vas a hacer caso a la Constitución de Nayarit porque la Constitución Federal dice que le tienes que hacer caso a la Constitución Federal o a los tratados internacionales. Entonces, a lo mejor en Nayarit hay un proceso de revocación de mandato para la gobernatura, pero por ahí en ese procedimiento hay una norma inconstitucional. Hay que aplicar la Constitución Federal y no hay que aplicar la norma inconstitucional de Nayarit. Ay, pero que yo soy Tribunal Electoral de Nayarit, eso que lo hagan en la sala. No, no lo tiene que hacer la sala superior. También la sala superior ha sido muy clara. Tú tienes que empezar, tu Tribunal Electoral de Nayarit, tienes que aplicar esa norma si es inconstitucional. No, pues que está en la Constitución de Nayarit y que habla de la revocación de mandato de la gobernatura en Nayarit. No importa. Si tú ves que en ese procedimiento de revocación de mandato en Nayarit para la gobernatura de Nayarit, por ahí se advierte una norma inconstitucional, tú, magistrado o magistrada del Tribunal Electoral, tienes que inaplicar esa norma por inconstitucional. O tienes que inaplicar esa norma por inconvencional. No, que después la sala superior, no, la sala superior ya dijo, los tribunales electorales de las entidades federativas tienen atribuciones para inaplicar una norma por inconstitucional o por inconvencional, atendiendo a este 130 de la Constitución. Obviamente una norma dentro del ámbito de su competencia. ¿A qué me refiero con esto? El Tribunal Electoral de Nayarit pues, puede inaplicar normas de Nayarit y el Tribunal Electoral de Colima solamente puede aplicar normas de Colima. Y el Tribunal Electoral del Estado de México, pues solo pueden aplicar normas del Estado de México. Pero ojo, así lo dice también la legislación, cada entidad federativa tiene sus propios procedimientos de participación ciudadana. O sea, cada entidad federativa tiene su propio procedimiento de revocación de mandato para la gobernatura. Igual el de la presidencia, ¿no? Pero bueno, esa ya es una norma general, que ese sí tendría que revisarlo, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en estos procedimientos de participación ciudadana es revisar las normas. Atendiendo a la revocación de mandato, acuérdense que la revocación de mandato aplica para la presidencia de la República, pero también la revocación de mandato aplica para las gobernaturas de las 31 entidades federativas y para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces hay que revisar, lo primero que tenemos que hacer es revisar esos procedimientos y luego revisar si por ahí en esos procedimientos hay normas inconstitucionales o hay normas inconvencionales y en su caso si se impugnan o no se impugnan. Pero así es todo el sistema, ¿no?, que tenemos de esto. Bueno, ahora que sigue. Otro tema también muy importante. A lo mejor dice, está hablando de todo menos de revocación de mandato, pero tenemos que tener todo el concepto general. Tenemos que empezar desde lo más abstracto, que está la Corte y el Tribunal Electoral, hasta ya aterrizar directamente cómo se lleva a cabo el procedimiento en lo específico de revocación de mandato. Entonces ahí vamos poco a poco. Estoy aprovechando que mañana tenemos otra sesión para ya entrar directamente al procedimiento de revocación de mandato, que por lo pronto las dos sesiones que les voy a dar, la del día de hoy y la de mañana, pues se trata de ese tema. No sé si después me va a tocar con ustedes en alguna otra ocasión otro tema, pero si no, pues ya dejamos bien claro estos temas, ¿no? Y recuerden, ¿no? Ahí está mi presentación. Todo esto que estamos viendo, mañana me escriban en mi correo y yo se los hago llegar con todo gusto. Ahora, 34 de la Constitución.
También, fíjense, muchas veces no le hacemos caso a este artículo. Decimos, sí, está fácil, para ser ciudadano 18 años. Pero no, siempre hay que buscar todas las interpretaciones y hay que revisar qué están diciendo los tribunales más importantes, la Corte o el Tribunal Electoral. El 34 de la Constitución nos dice, son ciudadanos, y aquí hay que arreglarle, son ciudadanas y ciudadanos también, de la República los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanas y mexicanos reúnan además los siguientes requisitos. Es decir, ¿qué necesito para ser ciudadana o ciudadano? 18 años, ya lo sabemos, ¿no? Inclusive ahorita hay una reforma ahí que se está presentando en el Congreso de la Unión para poder ser diputado federal a los 18 y no a los 21. Y fíjense, podemos pensar así en primera instancia. De verdad, 18 años para ser diputado federal. Muchos dicen 21, ya estaba muy joven para ser diputado federal. Y la reforma dice 18. Fíjense, lo primero que también podemos pensar, y ahí se los dejo de tarea, ustedes cada uno tendrá su opinión personal o cada una tendrá su opinión personal. Pero decimos 21, bueno, le bajamos a 18. Ojo, si un diputado federal tiene 18 años, porque ya se aprobó la norma constitucional y ya se dijo, puedes tener 18 años para ser diputado o diputado federal, estamos hablando que esa diputada o diputado federal, pues no tiene estudios universitarios. Solo que sea genio, pero si no, pues a los 18 años estamos empezando la universidad, si bien nos va. Pero ya es diputado federal. ¿Está bien o está mal? Fíjense, lo que yo opino, ustedes tendrán su propia opinión. Si todas las diputadas y diputados federales tuvieran 18 años, sí estaría muy mal. Pero tenemos que abrir la puerta, es como una especie de acción afirmativa. Tenemos que abrirle la puerta a los jóvenes o las jóvenes de 18, 19 y 20 años. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que tendrían que hacer los partidos, si es que se aprueba esta reforma, que parece ser que es de las pocas que sí se va a aprobar, porque ya ven que ahorita no se aprueba nada, pues lo que está haciendo aquí el Poder Legislativo es abrir la puerta a los jóvenes de 18, 19 y 20 años y tengan una representación en la Cámara de Diputadas y Diputados. No digo que todos, pero que tengamos uno, dos, tres jóvenes de 18 años, pues claro que valdría mucho la pena su intervención. Porque bueno, ellos saben qué les está pasando a los 18, a los 19, a los 20 y qué iniciativas de ley pueden promover. Eso es lo que se llama una acción afirmativa. No estamos diciendo todos, pero debe estar la representación. Así como los adultos mayores debe estar una representación. Las personas de diferente diversidad sexual debe haber una representación. Y así siempre buscar una representación. Porque de verdad se ha cuestionado mucho, pero ¿cómo de 18 años y todavía no tiene la universidad? Pues hay muchas diputadas y diputados que no tienen la universidad y ya están haciendo muy buen trabajo. Ahora nos dice aquí Elizabeth, habría que acompañarlo con alguna limitante, un porcentaje máximo. Exactamente. Eso que dice Elizabeth vale mucho la pena, porque no sería ideal tener puros diputados y diputadas de 18 años, pero a lo mejor un porcentaje, 3, 5, 10, ¿no? Etcétera. Ojo, ojalá si se aprueba esta reforma constitucional, pues también, como dice muy bien Elizabeth, ya llegue esa limitante o esa acción afirmativa. 5, 4, si no nos va a pasar lo que nos pasó con las mujeres, con las personas indígenas, que va a tener que ser el tribunal que diga, pues aquí tienen que ser tantos. ¿No? Fíjense, el plan B le está quitando espacios a los distritos indígenas, a las personas de comunidades indígenas. El plan B dice que deben de ser menos las acciones afirmativas. Pero bueno, el plan B, les digo, está ahí pendiente, está suspendido, habrá que ver. Bueno, esa es la primera parte, los 18 años para ser ciudadano y tener derechos políticos, o para ser ciudadana y tener derechos políticos, 18 años. La segunda, ¿no saben la segunda cómo se ha cuestionado en diversos tribunales? Y es un tema también que sigue revisándose. Uno antes decía, un modo honesto de vivir. Pues ya está en automático, ¿no? Pues ya pasó eso a la historia.
Ahorita, por ejemplo, hay una reforma constitucional que dice, creo que ya se aprobó, no me acuerdo exactamente si ya se aprobó o no, pero por ejemplo, si tienes una pensión alimenticia y no la pagas, ya no tienes modo honesto de vivir. Entre otras cosas, perdiste tu modo honesto de vivir. Y si pierdes tu modo honesto de vivir, ¿qué quiere decir? Ya no puedes registrarte para ninguna candidatura. Puedes perder y se pueden suspender tus derechos políticos. A lo mejor ya no puedes participar también en un proceso, un procedimiento de revocación de mandato. ¿Qué ha dicho el tribunal, por ejemplo? Si tú eres una persona que ejerció violencia política en razón de género, puede ser en una de esas que pierdas tu modo honesto de vivir. Además de que el tribunal dijo todos los OPLES y el INE tienen que tener una lista y una persona que se sanciona por modo honesto de vivir se tiene que registrar en esa lista. Y esa lista es pública y puede ser una sanción de 1 año, 2 años, 3 años. Porque existe violencia política en razón de género, entonces ya no vas a tener un modo honesto de vivir. Y si no tienes un modo honesto de vivir, pues no eres ciudadano o ciudadano y entonces no tienes derechos políticos, se suspende. Ahora fíjense, esto también se cuestionó mucho. Llegó a la Corte y la Corte ¿qué señaló? El término modo honesto de vivir es un término ambiguo, entonces hay que ver cada caso particular. Es otra decisión. La Suprema Corte que dijo es un término ambiguo, habrá que ver cada caso en particular, pero no se puede suspender así de a rajatabla, como dicen, pues los derechos de o sea, que ya no sea ciudadana o ciudadano. Pero así están las discusiones y entonces resulta que si un tribunal como la Corte o si la Constitución lo pone como pena o si el tribunal dice pues te sanciono y pierdes tu modo honesto de vivir, pues ya no tenemos la calidad de ciudadanas o ciudadanos. Y si no tenemos la calidad de ciudadanas o ciudadanos, además de que no podemos participar en plebiscitos, revocación de mandato, referéndum, pues tampoco vamos a tener credencial. Tampoco puede ser candidato o candidato. Y no tener credencial, ¿qué pasa? Me quedo sin derechos políticos, pero ¿saben qué? También pierdo mi derecho de identidad que está en la Constitución. Porque la Constitución dice todas las mexicanas y todos los mexicanos tenemos que tener derecho de identidad. ¿Y cuál es el único documento que protege nuestro derecho de identidad? La credencial para votar con fotografía. Unos dicen que el pasaporte, no, pues no es cierto, no todos tenemos pasaporte y además ¿cuánto cuesta? Otros dicen la cédula profesional, olvídense de la cédula profesional. Yo me atrevo a decir que el Estado mexicano no garantiza la educación superior a todas las personas. Entonces, mucho menos todas las personas vamos a tener cédula profesional. Inscriban a una persona en una universidad y van a ver que si inscriben a 100, pues nada más van a entrar 50. Y los otros 50 le va a decir la institución, pues no hay cupo en el mejor de los casos. Entonces, ¿a poco van a tener cédula todas las personas en México? No. Entonces, la única cédula de identidad que protege nuestro derecho de identidad es la credencial para votar. Entonces, si no tengo modo honesto de vivir, pues en una de esas hasta pierdo, además de todos mis derechos políticos, mi derecho de identidad. Y entonces aquí el tribunal, también protegiendo otros derechos humanos muy importantes, ha dicho que solamente se va a perder el modo honesto de vivir con una sentencia definitiva e inatacable. Es decir, si yo soy una persona y toquen madera y ojalá nunca les pase, pero les dictan un auto formal prisión, ahora lo que se llama una autovinculación a proceso. Hay leyes que dicen se suspenden tus derechos políticos. Pero el tribunal ha ido en contra de esas leyes y el tribunal ha dicho no se pueden suspender los derechos políticos por un auto de formal prisión o por un auto de vinculación a proceso. Porque deben protegerse 5 derechos humanos, imagínense. ¿Cuáles? Derecho a votar, derecho a ser votado, derecho de identidad, como ya vimos, y los dos más importantes, presunción de inocencia y debido proceso. Entonces dice el tribunal, para que suspendan tus derechos políticos, necesariamente se necesita una sentencia definitiva que diga pierdes tu modo honesto de vivir por esta circunstancia durante tanto tiempo. Y al perder tu modo honesto de vivir, bueno, entonces sí pierdes todos tus derechos políticos. Pero ojo, debe ser con sentencia definitiva.
Por eso actualmente, por ejemplo, ya lo señaló el tribunal y también ya lo sabe muy bien el INE, en el 2024 van a poder votar todas las personas que se encuentran en prisión, absolutamente todas las que no tengan una sentencia definitiva. Y entonces ya están haciendo todos los procedimientos para que en 2024 todas las personas puedan votar que se encuentren en prisión. De hecho, ya va a suceder en este 2023. En el Estado de México y en Coahuila, todas las personas que están en prisión sin una sentencia definitiva van a poder votar en estas elecciones del 2023. Luego falta la segunda parte, ¿no? Que siempre les digo, pero no ha llegado. Pero a ver ustedes qué piensan. ¿Una persona con sentencia definitiva ya no puede votar? ¿Le suspendemos sus derechos porque ya tiene sentencia definitiva o será otro caso que se tenga que revisar en un futuro? Ahora, ojo también, para saber si en México estamos bien o en México estamos mal, pues hay que revisar el derecho comparado, el derecho internacional, que dicen tribunales en otras partes del mundo, ¿no? Y aquí en estos casos hay países donde personas con sentencia definitiva sí pueden votar. Y hay países donde personas con sentencias definitivas no pueden votar. En México hasta ahorita lo más que se lo ha logrado es que personas sin sentencia definitiva puedan votar, pero con sentencia no. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Buenos días, gusto en verte. Buenos días, maestro. Buenos días a todos y todas. Efectivamente, yo siento que pues habría que valorar esa situación porque pues pueden ser diversos delitos por los cuales se aplicó una condena, ¿no? Y eso no indica que no sea un buen ciudadano. Incluso yo siento que puede que ellos tengan que se vean orillados a cometer un delito por el mismo sistema gubernamental. Incluso sería interesante la participación de ellos. Por ejemplo, un delito de robo, ¿no? En donde muchas personas puede que suceda que se vean obligadas a cometerlo porque pues no tienen no está. Sería interesante la participación de ellos para ver qué piensan al respecto, digamos, porque en muchas ocasiones la delincuencia tiene otra causa. Son muchos factores, no solamente eso, pero sí dependería qué tipo de delito. Y una cosa es pues, ser buen ciudadano y otra cosa es pues, haber cometido un delito. Bueno, esa es mi forma de pensar. Obviamente, pues no consiento con que haya delincuentes y que todo eso, pero pues, una cosa es ser humano y otra cosa es el haber cometido un error como alguna cosa dolosa, tal vez, ¿no? Exactamente, Elizabeth, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, es un tema que se tendrá que revisar en un futuro. Les digo, hay países donde sí se puede votar, hay países donde no, pero eso que dice Elizabeth es muy importante. Ahí también hay que ver, pues, cuál fue el delito y cuál es la pena. Si es un robo de 3 y la pena son 3 años, pues a lo mejor no vale la pena suspenderle los derechos políticos a esa persona, porque el delito a lo mejor no es tan grave y la pena es solamente 3 años. Entonces habría que revisar si en esos casos le suspendemos esos 3 años sus derechos políticos o no. Pero, por ejemplo, si es secuestrador, violador, homicidio, etcétera, a lo mejor ahí sí, desde mi punto de vista, por ejemplo, ahí sí habría que suspenderle sus derechos, porque el delito es muy grave, etcétera. Habrá que revisar esos temas en un futuro. Lo que sí quedó actualmente muy claro es este tema de que si no hay sentencia definitiva, van a poder votar en el 2023 y van a poder votar en el 2024 todas las personas que se encuentren en prisión. Y ahora acuérdense lo que pasó hace poco con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso hay que tenerlo muy presente. Pues había personas, 2 personas en México que tenían 17 años en prisión sin sentencia definitiva. Esos temas también son otra materia, pero hay que revisarlas. Hace poco vino aquí al Tribunal Electoral una persona, una mujer de Veracruz, del estado de Veracruz, donde apenas salió de prisión y duró 13 años en prisión. ¿Y saben cuál era su pena? Máximo 8 años, pero duró 13 años porque no tenía una sentencia definitiva. O sea, ya pasó su pena, pero todavía no salía de prisión porque todavía no se resuelve su asunto.
Lo que ganó es que, bueno, ya puede salir de la cárcel, pero ¿qué creen? El juicio no se ha resuelto todavía. Pues, ¿cómo es posible que a los 13 años en prisión, con una pena máxima de 8 años, resulta que la autoridad todavía no hay sentencia definitiva? Así hay muchos casos. Ese es uno de muchísimos casos en donde tú dices, oye, mi pena era de 8 años, ya llevo 13 y todavía no puedo salir porque no tengo sentencia definitiva. Hay que revisar todos esos temas, pero atendiendo a ese caso y a otros, pues fue que la Sala Superior del Tribunal dijo, no, pues si no hay sentencia definitiva, no les vamos a suspender sus derechos. Y entonces dijo el INE, bueno, pues voy a tener que crear los procedimientos para que todas esas personas puedan votar y ya van a votar en el 2023 en Coahuila, Estado de México, y posteriormente en el 2024 van a votar todas las personas que están en prisión sin sentencia definitiva en todas las elecciones y bueno, el INE ya está implementando todos esos asuntos. Bueno, compañeros y compañeras, miren, lo que sigue es este tema, ya revisar uno por uno los artículos, los derechos políticos del 35 de la Constitución, como lo ven aquí en las láminas, y luego ya también mañana entraremos directamente a la figura de la revocación de mandato. Vamos a ver más o menos qué dice la ley y qué fue lo que pasó en la primera aplicación que le dimos a esta figura de revocación de mandato en la elección presidencial. Un tema que vamos a analizar mañana muy importante es la participación. Tenemos los procedimientos aquí de participación ciudadana, diversos procedimientos, diversos mecanismos de participación ciudadana. Ya vamos a ver en el Distrito Federal, perdón, en la Ciudad de México cómo se aplica. Vamos a ver qué ha pasado en otros países del mundo, como en Reino Unido, como en Canadá, que son datos interesantes de mecanismos de participación ciudadana, pero desde hoy les digo, no estamos participando. Ahí está, pero los porcentajes son bajísimos. De hecho, les digo también otro dato que a ver si mañana lo podemos discutir un poco, pero tenemos 30 años desde que está el INE o el IFE, 90 a 23 son 33 años. Y no surge la participación ciudadana en un 50% en las elecciones. Vienen elecciones, vienen más elecciones, viene elección presidencial, vienen diputaciones, viene gobernatura durante 33 años y no le subimos al 50%. Entonces la pregunta es, ¿y el otro 50% dónde está durante 33 años? No es que digamos, fue esta generación o fue este sistema político o fue que ganó este partido, ya ganó un partido, ya ganó otro, ya ganó otro, ya ganó el PAN, ya ganó el PRI, ya ganó el PRD, ya ganó Morena y seguimos. Nada más participa el 50%. ¿Dónde está el otro 50%? ¿Y por qué no participa en las elecciones el otro 50%? Y ahora, si entramos a mecanismos de participación ciudadana, pues ni en sueño llegamos al 50%, ni siquiera. Entonces hay que ver esos dos puntos, porque estos mecanismos no hay participación ciudadana importante. Y dos, ¿por qué tenemos 33 años y no la mitad de las personas no van a votar? Y hay muchos países, sobre todo países, hay muchos ayuntamientos, sobre todo en el norte, que ¿saben cuántos van a votar? 35%, 30%, 25%. Pero ya vamos a ver mañana, con eso yo creo que vamos a entrar. Les voy a platicar desde mi punto de vista muy personal por qué creo que no van el 50% a votar. Y luego, cuáles podrían ser las posibles soluciones para que vaya el otro 50%. A lo mejor es pedir mucho que vaya el otro 50%, pero por lo menos subirle al 70, 75, 80. Y en estos procedimientos de participación ciudadana, sí hay que ver muy bien qué tenemos que hacer, porque ni siquiera le pegamos al 30 ni al 25. Pues, ¿qué está pasando? Están muy bien ahí, ya se incorporaron a nivel constitucional, pues sí vamos muy bien, pero entonces, ¿por qué cuando nos dicen, oye, revocación de mandato, nadie va? Hay que ver esos temas, hay que ver qué pasa en otros países en el mundo, etcétera. No vamos a tocar todos esos temas, pero bueno, por el día de hoy, de verdad les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Me dio mucho gusto estar con ustedes hoy. Seguramente vamos a estar mañana también aquí todos presentes. Les agradezco mucho su participación
y les reitero nuevamente, ahí está mi correo electrónico. Hoy vimos muy pocas láminas, mañana vamos a ver más, nos vamos a ir un poco más rápido para tener mayor información, pero independientemente de ver todas o no las láminas, yo ya les dije, y es un compromiso, terminando la sesión del día de mañana, yo con todo gusto les hago, si me escriben a mi correo electrónico, yo con todo gusto les contesto enviándoles la presentación entera. Y también de una vez se los digo y mañana se los voy a volver a decir, ahí está mi correo electrónico, no solamente para este diplomado y no solamente para estas sesiones, yo estoy en la Escuela Judicial Electoral, ahí estoy a sus órdenes, cualquier tema que les interese de la Escuela Judicial Electoral, su oferta académica, los diplomados que tenemos, cualquier tema en materia electoral, alguna sentencia, alguna jurisprudencia, algo que requieran de información o algún tema que quieran discutir, yo de verdad se los digo, ahí siempre estaré en mi correo electrónico y en cuanto tenga oportunidad yo les contesto cualquier correo que me manden con cualquier inquietud. Por lo pronto, pues sí les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Pues sí nos va a servir de ayuda el tema de revocación de mandato porque por ahí tenemos un trabajo final de diplomado y va en relación a como a propuestas en relación a la ley de la revocación de mandato. Sí, claro, con Elizabeth mañana lo revisamos a fondo. Vamos a ver sobre todo qué pasó en esta elección presidencial, que de entrada se los digo, pues participó solamente el 17% de la lista nominal. Y si participa el 17%, pues eso nos está diciendo pues que ya no es válida esa revocación de mandato. Porque la ley dice que tiene que participar por lo menos 40% de los que están en la lista nominal para que tenga validez. Pero bueno, eso ya no es culpa de la ley, sino de la ciudadanía que no acudió a votar. Claro, fue el primer procedimiento. Pues a lo mejor no estaba muy empapada la ciudadanía de este tema y no sabía exactamente de qué se trataba, pero tenemos que impulsar ese tema, hay que ver cómo. Mañana, si quieren, lo discutimos y también me gustaría escuchar sus opiniones, cómo mejorar estos mecanismos, la revocación de mandato, para que tenga participación, porque si no tiene participación, pues hagan de cuenta, no es oficial y no existe. Si vota el 35%, no sirvió de nada esa votación, porque para que tenga validez se necesita el 40%. Votó el 39%, ¿saben qué? No tiene validez. Vamos a ver cómo es la sala superior la que finalmente resuelve el tema de revocación de mandatos. La última decisión la toma la sala superior, como ya lo hemos platicado, también en los procedimientos de revocación de mandato. Pero hay que ver cómo mejoramos. Pero yo, desde mi punto de vista, el punto central, el problema en revocación de mandato consiste en que no hay participación. Y me preocupa porque tenemos 33 años de las elecciones. No es que digan, ay, fue la primera revocación de mandato, pero en la segunda se van a resolver estos. No, pues ¿cuál? En las elecciones federales tenemos 33 años y no le subimos al 50. Aquí por eso el Poder Legislativo dijo, pues vamos poniéndole 40. Porque si le ponemos 50, pues no sé qué procedimiento de revocación de mandato, pues va a quedar válido si le ponemos el 5. Entonces le bajaron al 40, pero pues les digo, en la primera participación de la elección presidencial de revocación de mandato votó por ahí más o menos el 17%. Pues no llegamos ni a la mitad para que tuviera validez. Entonces, de nada sirven estos mecanismos de participación ciudadana si no existe, obviamente, la participación ciudadana. Pero bueno, ya lo veremos mañana. Muchas gracias, Elizabeth, por eso. Y si tienen dudas mañana de revocación de mandato, pues las revisamos. Si no revisamos todo, pues luego me escriben a mi correo electrónico y ya, si quieren, yo les doy mi opinión sobre algún tema. Pero yo creo que el punto central, el problema no es que se incorporaron en la Constitución estos procedimientos de participación ciudadana. Creo que está muy bien, creo que es una participación directa, ya no necesitamos al senador o al diputado para que nos represente, lo hacemos nosotros directamente, la participación. Aquí el tema central, si van a hacer un trabajo, es revisar por qué no hay participación. El tema central es revisar por qué no hay participación, uno, y después cómo lograr la participación. Porque si no llegamos a un 40%, pues hagan de cuenta que se gastó mucho dinero y de nada nos sirvió, porque no es válido ese procedimiento
de revocación de mandato. Muchas gracias, Elizabeth, por tus participaciones. Gracias a todas y a todos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Acuérdense, como dicen en la televisión, a la misma hora en el mismo canal. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Elizabeth, Leonardo, Gabriela, Rosalba, muchas gracias. Gracias, maestro. Everardo, gracias. Rubén, Muchas gracias. estimado Ruth, Darío. Sergio, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta Cuídense luego, mucho. Gracias. Hasta Erika, mañana. gracias. Sergio, muchas gracias. Nos vemos hasta luego.